Estamos transmitiendo una vez más este seminario de guerra espiritual, que es a cargo de la Iglesia Gloria Postrera. Estamos aquí con el deseo de que seamos bendecidos todos. ¿Sí? Como lo hemos estado transmitiendo, lo hemos estado hablando, pues es para ser edificados en la línea de lo que es guerra espiritual, ¿sí? A nivel territorial. Entonces esta transmisión tiene ese propósito, ¿sí? Que seamos enseñados cómo se hace la guerra. Sí, obviamente, pues esto no es todo, ¿verdad? Esto es solamente una parte de algo que es muy vasto en Dios. Dios es un guerrero, la Biblia así lo menciona, como varón de guerra. Entonces, pues no podemos decir que esto ya es todo, o que hemos entendido en su totalidad este misterio de la guerra espiritual. Sí, porque no es así, ¿verdad? Esto solamente es algo corto a la dimensión de lo que es la guerra espiritual. Entonces estamos viendo y lo estamos transmitiendo con esa intención y bajo esta línea de lo que es guerra a nivel territorial. Entonces hemos estado hablando acerca de la estructura del reino de los cielos. La semana pasada concluimos lo que es la estructura de la iglesia, ¿sí? Entonces, pues yo les recomiendo mucho que procuren verlo en la transmisión, que vean, está guardado obviamente en la página de la iglesia, que procuren darle 2-3 vueltas, porque pues a veces en un solo momento no se entiende todo, ¿sí? Entonces sí sería bueno que le demos varias vistas o estarlo repasando esa transmisión. Claro, ¿verdad? Nosotros también, en base a lo que Dios nos enseña a nosotros, pues también lo podemos ir complementando. Bueno, entonces, este día, pues quiero hablarles acerca de ahora la estructura del reino de las tinieblas. Sí, les decía, estas secciones pasadas, pues iba enfocado o se ha enfocado acerca de la estructura del reino de Dios. No sé si recuerdan los que han seguido las transmisiones de este seminario, pues estuvimos hablando sobre lo que es el mundo espiritual, los reinos espirituales que existen, reino de Dios, reino de tinieblas, y pues tratamos de enseñar lo que es el reino, la estructura del reino de Dios, ¿sí? Desde cómo se forma, que es a través del Dios Trino, del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la iglesia, ¿sí? Principalmente, obviamente entran pues también los ángeles, ¿sí? Entonces, Dios les bendiga a las personas que nos han seguido en estas transmisiones. Yo espero y que sigamos siendo bendecidos y que estemos siendo bendecidos. Entonces trato de pues, darle un poco de tiempo a las personas que se conecten un poco más, ¿sí? Tanto los que somos de Gloria Postrera como los hermanos que nos siguen de otras congregaciones, ¿sí? Principalmente hasta donde yo sé, ¿verdad? Iglesias de Monterrey, ¿sí? Una iglesia también de Monclova, pero nosotros les bendecimos y les ruego que cuando estemos en estos seminarios, como son cosas a veces un poquito más profundas, ¿sí? Pues tengamos nuestro cuaderno para apuntar, para nosotros repasar. ¿Está bien? Entonces, para poder no perdernos el hilo de la enseñanza. Bueno, les decía, y ahora sí doy inicio para que pongamos atención. Hoy les voy a hablar acerca de la estructura del reino de tinieblas, ¿sí? O el reino de Satanás. La Biblia nos lo explica, ¿sí? Quiero aclarar antes que nunca se va a entender el reino de las tinieblas si no se entiende el reino de Dios, ¿sí? A nosotros Dios no nos creó ni nos formó para conocer a Satanás, ¿sí? Nosotros no fuimos creados para conocer al diablo, ¿sí? Tampoco Dios desea que yo tenga una relación íntima con Satanás, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy creciendo en el conocimiento del reino de Dios, en el conocimiento de Dios, yo voy a ir conociendo y entendiendo cómo se mueven el reino de tinieblas, ¿sí? Nunca, a veces la emoción o el deseo de aprender de cosas espirituales, a mí me va a pasar, si quieres conocer más a profundidad cómo son las tinieblas,
cómo se mueve el reino de tinieblas, porque queremos orar, queremos aprender cosas más profundas, y está bien tener el deseo, pero a veces nos equivocamos en cómo lo hacemos, ¿sí? Y queremos entender cómo se mueve el diablo, ¿sí? Qué estrategias usa, no sé, ¿verdad? Cómo se mueve en el mundo, cómo se mueve en la tierra, y queremos conocer cómo son los principados, cómo son las potestades, y a veces caemos en el error de enfocar nuestro conocimiento y nuestra pasión en conocer esas cosas, ¿sí? No, nosotros fuimos llamados para conocer a Dios. Si Dios, fuimos creados para eso. Si Dios en su gracia nos tiene un llamado a la guerra espiritual, nos tiene un llamado a orar en guerra, Dios nos va a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de querer entender las profundidades de Satanás e ignorar cómo es Dios. No, yo no voy a conocer cómo se mueven las tinieblas si no logro conocer a Dios, ¿sí? Entonces por eso hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, hay una escritura en el libro de Esther. Nos habla de un hombre llamado Mardoqueo. Dice la Biblia que este hombre estaba todos los días sentado a la puerta del palacio real. Y él sentado a la puerta en uno de esos días, que era su costumbre estar ahí, él escucha a gente que estaba conspirando contra el reino, ¿sí? Y él escucha a los enemigos del rey que estaban conspirando. El rey Asuero en ese momento, me parece, estaban conspirando contra el trono, contra el reino. Y cuando Mardoqueo se da cuenta, ¿sí? Va y denuncia esta conspiración o esta acción de rebeldía contra el rey. Entonces, aquí hay una enseñanza. Nosotros debemos ser como Mardoqueo. Mardoqueo estuvo pegado todo el tiempo, ¿sí? A la puerta del palacio real, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, y nos lo dice la Biblia, que hay una puerta, ¿sí? Y que esa puerta es Jesús. Yo tengo que estar pegado a Jesús o a la puerta. Tengo que estar pegado en intimidad o intimar lo que hemos estado hablando en los devocionales de los lunes y los martes, ¿sí? Eso es estar pegado a la puerta, un intimar, un tener comunión con esa puerta, ¿sí? Entonces, mientras más relación o más constante soy en mi intimidad o en mi comunión muy profunda con el Señor, con la puerta que es Cristo, entonces yo voy a entender, ¿sí? Cómo son las estrategias o qué está conspirando el diablo o el enemigo del reino de Dios contra su pueblo o contra el reino. Entonces, pero yo necesito entender ese precioso principio, ¿sí? Lo que es este reino de Dios. Entonces, lo que es el principio de estar en esa pegado a la puerta para poder entender cómo son las estrategias de mi enemigo, ¿sí? Que se levanta contra el reino. Entonces, por eso es importante no confundirme, ¿sí? De querer conocer a Satanás, conocer a los demonios, conocer sus estrategias, pero ignorar cómo es Dios, ¿sí? Porque al yo entender cómo es Dios y estar pegado a la puerta, yo voy a entender cómo se mueve mi enemigo, ¿sí? O el enemigo del reino. Y así voy a comprender qué estrategias él usa contra el reino, ¿sí? Porque no es complicado. Simplemente él es un imitador. Mientras más conozco a Dios, más entiendo las imitaciones de Satanás. Él ignora muchas cosas. Satanás ignora muchas cosas. A pesar de ser el sello de la sabiduría, dicen las escrituras, Ezequiel e Isaías, sello de la perfección, ¿sí? Bañado de sabiduría impresionante, pues todo eso se corrompió, ¿sí? Pero aparte de eso, Satanás también perdió toda dignidad, ¿sí? Y como ser creado, no creador. Satanás no es creador, no es creativo. Satanás es imitador, es un estratega, lo es. Pero él usa estrategias en base a Dios, ¿sí? Por eso, si yo conozco a Dios, voy a entender cómo es que se mueve mi enemigo, porque él sabe imitar muy bien cómo hace las cosas Dios.
Y nosotros a veces menospreciamos tanto a Dios como hijos de Dios o como cristianos, y al menospreciarlo, ¿sí?, ignoramos cómo se mueve nuestro enemigo, cómo ataca nuestro enemigo. Entonces, a nivel territorial, pues son estrategias muy impresionantes, la verdad, pero es un paralelo al ataque personal. O sea, viene a ser lo mismo, pero de una manera territorial. Entonces, por eso es importante comprender, y dice la Escritura, que Satanás o los principados y las potestades, ¿sí?, entienden o conocen la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios se expresa a los principados y a las potestades a través de la iglesia, dice el libro de Efesios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos expresar la sabiduría de Dios, y eso quiere decir cosas que Satanás no entiende, ¿sí?, en su limitación como criatura, no como creador, porque él no es creador, ¿sí? No es creador, él es una criatura, él es creación, ¿sí? Tiene una sabiduría sobrenatural a la del ser humano caído, ¿sí? No es comparable la sabiduría de Satanás a la de una raza caída estoy hablando, ¿sí? Porque cuando el hombre es restaurado a su posición original, que es la imagen de Dios, el hombre es más astuto que el diablo. Cuando es restaurado, ¿sí?, mientras vive en una condición caída, ¿sí?, en una mentalidad caída, en una naturaleza caída, o me refiero una vida, una condición emocional caída, ¿sí?, o se deje llevar por la naturaleza caída, ¿sí?, ese hombre no tiene la astucia o la sabiduría para enfrentar las tinieblas. Por eso es necesario ser restaurados, ¿sí? Entonces aquí en la Biblia, en el libro de Efesios también, como lo mencionaba la semana pasada, pues nos da una estructura de cómo es el reino de las tinieblas, ¿sí? El reino de las tinieblas es un reino que se opone al reino de Dios, es un reino que busca imponer su gobierno, que busca imponer su ley, y hay una ley en la que él se mueve, que es la ley del pecado, la ley que va contra Dios, desde actitudes, pensamientos, sentimientos y obviamente acciones, ¿sí?, que lo que busca es corromper y contaminar la mentalidad del ser humano. Él no hace nada si Dios no lo permite, o dos, si nuestra voluntad como seres humanos no le dan lugar. Él está vencido al 100%. Si Él no estuviera vencido, nosotros no tendríamos la voluntad, ¿sí?, o no tendríamos la decisión para darle lugar al diablo o no dárselo. Sí, Él está vencido, y en esa derrota que Él tiene, no tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere, ¿sí? Requiere la decisión del ser humano. Para eso usa muchas estrategias, y entre ellas son los daños emocionales a nivel personal, ¿sí? Daños emocionales, daños del alma, forma una estructura mental en la sociedad o en los seres humanos o en cada persona de manera individual, y forma una estructura mental o culturas en la sociedad para poder controlar el mundo y poder controlar los territorios. Entonces él necesita la decisión del ser humano. Como el hombre estamos o estuvimos, o bueno, el ser humano a nivel mundial, estamos separados de Dios, o se está separado de Dios, ¿sí? Entonces la mentalidad del ser humano pues está apartada de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Sus vidas, sus decisiones, sus actitudes dan lugar al diablo. Y entonces el reino de las tinieblas tiene la autoridad, ¿sí?, dada por la voluntad del ser humano, ¿sí?, para poder esclavizar, hurtar, matar y destruir a la creación. Entonces a veces es la ignorancia que como hijos de Dios tenemos, ¿sí? No entendemos el poder de nuestra voluntad y de nuestra decisión de quebrantarla hacia la voluntad de Dios, ¿sí? El día que lo entendamos y dobleguemos nuestra voluntad, esto no es de un día, ¿sí?, o de unas simples palabras, no, son decisiones que se toman diarios, esto es llevar la cruz. Entonces es una batalla a muerte, mis hermanos, ¿sí? Es una batalla real que se está peleando todos los días, ¿sí? Cuando usted aceptó a Cristo, usted está declarando la guerra a las tinieblas. Si el momento que usted decidió por revelación del Espíritu Santo
arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor, usted hizo una declaración de guerra, ¿sí?, directa contra Satanás. Usted no puede ser neutral en esta batalla. No puede decir, bueno, si yo no me meto con él, él no se mete conmigo. Es una mentira. Usted ya se metió con él o contra él desde el momento que usted le abrió el corazón al Señor Jesús. La ventaja que tenemos nosotros, que es grandísima, es que no somos sus esclavos, a menos que nuestra decisión o de nuestra decisión le demos ese lugar, ¿sí? Por eso la Biblia habla, en el caso de del rencor, no des lugar al diablo, dice. Perdona la ofensa inmediatamente antes que el sol se oponga, para que no des lugar al diablo. Pablo decía también, cuando hablaba de el perdonar la ofensa, en el libro de Corintios, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, sí hay un lugar que se le da al diablo, ¿sí? Hablando como cristianos, como hijos de Dios, sí se le puede dar lugar. Eso es lo que Dios quiere impedir. Para eso Dios nos trazó en su palabra estrategias, ¿sí? Pero no se entiende si no estoy pegado a la puerta, que es Cristo. No se entienden si yo no tengo comunión con Jesús. Y esto no es una oración de 5 o 10 minutos, ¿sí? Esto es una perseverancia en la búsqueda de Dios. Entonces, hay una estructura que se mueve en lo espiritual y que la vamos a ir entendiendo. Entonces, por eso yo le decía, tenga su cuaderno, ¿sí? Porque vamos a tratar de explicar, ¿sí? Les decía al principio, no es un todo esto, ¿sí? Esto es parte de, ¿sí? Yo sé que esto lo podemos complementar con otros ministerios que han caminado también, ministerios correctos, ¿sí? Ministerios que por su fruto se hace evidente que son siervos de Dios. No ministerios que son comerciantes, no, comerciantes de la fe, ¿sí? O ambulantes. No, nosotros tenemos que ser verdaderos obreros que han peleado batallas y que por las victorias que han ganado pueden dar una enseñanza correcta. No por emociones, no por impulsos, no por querer impresionar a los demás, porque es el error que se comete en estas áreas, en todas, ¿verdad? Pero en este caso la guerra espiritual. Se quiere impresionar a la gente, se quiere impresionar a las personas, queriéndonos hacer notar como más espirituales, queremos que se nos vea como gente muy sobrenatural, no. Y nos metemos en cosas muy místicas y un lenguaje muy místico para que la gente nos tenga en un concepto más elevado del que deben tener. Eso está pésimo y eso es derrota, ¿sí? No, el Hijo de Dios, el ministro, en esta área, pues estamos hablando de guerra espiritual, pero esto es en todas las áreas. Pero en esta área debe tener la sencillez que tuvo Jesús. Amén. No puede mostrar prepotencia, no puede sentirse como intocable, como el hombre más sobrenatural de la tierra. No, esto es, tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez, tiene que haber entendimiento, ¿sí?, de cómo es Cristo. Por eso, o esa es una evidencia de que no estoy pegado a la puerta. Nunca voy a entender cómo se mueve mi enemigo. Entonces aquí en Efesios 6, que es una escritura muy conocida dentro del cristianismo, nos habla de esa estructura del reino de las tinieblas. Entonces yo se las voy a leer y lo voy a complementar con otra escritura que está en Colosenses también. Dice aquí, Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Efesios 6, 10. Dice así. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, fíjese bien, lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Esta es la estructura, ¿sí? Bueno, seguimos leyendo antes de continuar. Sino contra principados. Se puede decir que es el nivel de jerarquía más alto, ¿sí? Obviamente antes de estos está Satanás, ¿sí? Está Satanás, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes más abajo, espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces
Bueno, entendemos pues, hay jerarquías demoníacas, ¿sí? En el reino de las tinieblas, ¿sí? El que está por encima de estos, pues viene a ser Satanás, creo yo, ¿sí? Esta versión nos dice principados, potestades, gobernadores, que son la versión más común, que es Reina Valera 1960. Pero hay versiones que cambian un poco el orden, que yo creo que está un poco más acertado. Sí, se lo digo así: principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad. Creo yo que esa es la más correcta, creo yo, ¿sí? En base a lo que yo he percibido, ¿sí? Principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad. Encima de ellos está Satanás, ¿sí? Obviamente nuestra batalla directa pues ya no es contra Satanás, sino contra estos cuatro jerarquías, ¿sí? Nosotros ya en cuanto a el reino de tinieblas, pues obviamente estamos peleando contra él, pero me refiero que nosotros ya no vamos a pelear como peleó Jesús, vamos, ¿sí? Hay una escritura donde nos habla acerca del rey David, ¿sí? Cuando él venció a Goliat. Yo creo que todos lo recordamos también, 1 Samuel 16, 17, por ahí. Y entonces dice la Biblia que David, cuando iba a enfrentar a Goliat, tomó 5 piedras de un arroyo, ¿sí? En todo el caminar de la vida de David, en sus batallas ya de guerra, él enfrentó a 5 gigantes, ¿sí? Él enfrentó al más grande, que era Goliat, ¿sí? Los otros 4 restantes no los enfrentó David, los enfrentó sus guerreros, ¿sí? Del último que mencionan, me parece, es cuando David ya había envejecido y se cansó en la guerra, y entonces Abisai, uno de sus escuderos, mata a un gigante que iba a matar a David. Ese fue el último de los gigantes que se enfrentó, si mal no recuerdo. Entonces fueron 5 gigantes, incluyendo a Goliat. Al Goliat lo tumbó el rey David. Los otros 4 lo tumbaron sus guerreros, ¿sí? Nosotros tenemos esta jerarquía así: Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Al gigante más grande de entre esta jerarquía de maldad lo tumbó el Señor Jesús. Estos otros nos corresponde a nosotros, porque la Biblia dice que el Señor va a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mientras Él los somete, ¿sí? Pues ellos se mueven, pero los va a someter a través de nosotros, la iglesia. Por eso dice el Salmo 45, hablando de Jesús: tus saetas, dice, ¿sí? Con el que el Señor traspasará a tus enemigos, ¿sí? Las saetas somos la iglesia, los hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice la escritura que nuestra aljaba debe estar llena de hijos o de flechas o de saetas, ¿sí? Esas saetas son los hijos de Dios, que traspasarán a los enemigos del rey, hablando de Cristo, y los pondrán por estrado de los pies. Nosotros ahora somos como esos valientes de David, que nos corresponde, ¿sí?, derribar a los otros 4 gigantes. Obviamente el más grande ya lo tumbó nuestro Señor. Si Él no lo hubiera vencido, esto sería imposible, mis hermanos, ¿sí? Y se hace mediante sus estrategias, o como dice la Biblia, la guerra se hace con sabiduría, ¿sí? Hay un rey que fue Salomón. Todos los pueblos de alrededor, o lo que él conquistó, no lo conquistó a guerra o a golpes como lo hizo David. Él lo conquistó con sabiduría. Sus solas palabras provocaba que sus pueblos vecinos le tributaran. Eso es la guerra efectiva, ¿sí? Con sabiduría se hace la guerra. La guerra sangrienta o más dura la venció nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él vino a vencerla para que nosotros enfrentemos a estas 4 jerarquías de demonios y podamos vencerla, no con nuestras armas o con nuestro razonamiento humano, sino con las armas y la estrategia que Él nos ha trazado a través de la Biblia, y por medio del Espíritu Santo nos lo revela. Entonces aquí menciona esas 4, ¿sí? Bueno, entonces son esas 4 jerarquías. Yo creo que la próxima semana, primero Dios, ya le explico hasta donde yo he entendido cómo es que se mueven las 4, ¿sí? Hoy quiero verlo algo general en cuanto a ese reino.
Entonces vamos a otra escritura. El libro de Colosenses. Déjenme ver si es el capítulo 1, Colosenses 1. (1:15). Y aquí le voy a explicar un poco cómo es que este reino se mueve en el territorio, ¿sí? Yo creo que vamos a hablar como lo que está aliado a Satanás, por decirlo de esa manera, ¿sí? Que es nuestros enemigos, pues, el reino de las tinieblas, ¿sí? O Satanás, lo que compone este reino, las jerarquías demoníacas, ¿sí? La vieja naturaleza y el sistema del mundo. Esos son nuestros enemigos, ¿sí? Hoy vamos a ver lo general, cómo se mueve este reino, ¿sí? Ya las próximas semanas vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, por eso le pido que trate de seguir las transmisiones. Y obviamente, pues se va a estar orando para que usted reciba una impartición, y si usted tiene un llamado a estas áreas, pueda desarrollarse en esa unción. Entonces, por eso yo le pido que crea, ¿sí? Crea estas cosas, nuestras oraciones, lo que estamos orando por usted, para que usted se le active, si es que usted tiene un llamado a esta área. Y si no lo tiene, usted sepa cómo defenderse y enseñar a otros a defenderse. Bueno, déjenme ver. Vamos a ver en el versículo Colosenses 1. Bueno, vamos al 15. Ahorita nos regresamos un poquito. Colosenses 1:15. Vamos a leer esa escritura. Sí, Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, o sea, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, ¿sí? Porque en Él, aquí está el punto importante de lo que vamos a ver, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿sí? Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y escuche esto, cuando ya dice visibles e invisibles, y aquí nos describe las invisibles, ¿sí? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo 16 complementa, ¿sí? O nos amplía más el panorama de Efesios 6, ¿sí? Entonces, ¿por qué revela esto? O por qué en esta carta Pablo lo muestra, o lo transmite, o lo trata de transmitir? Si usted lee más arriba, versículos anteriores a estos, le habla a una iglesia que tenía características que para Pablo eran muy importantes. Entre ellas es, bueno, déjense los leo. Dice el versículo, desde el versículo 3, se los leo y ya le voy explicando. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, fíjese, una característica, y del amor que tenéis a todos los santos. Esas dos cualidades las tiene la iglesia de Éfeso también. Pablo en el primer capítulo les dice lo mismo: he oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos. Y en esa carta, Efesios revela la estructura del reino de las tinieblas, o las jerarquías que hay ahí, lo que acabamos de leer en Efesios 6. En esta misma carta, ¿sí? La carta de Colosenses dice las mismas cualidades o las mismas características de esta iglesia, ¿sí? O la iglesia de Éfeso y la de Colosas, las mismas cualidades o características, que eran fe y amor entre los hermanos, ¿sí? Y a esta iglesia le explica Pablo, ¿sí? Las dimensiones espirituales, ¿sí? O reino o de las tinieblas que hay, que existen, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Esto es bien importante porque esto es la base. Ahorita lo vamos explicando. A causa de la esperanza, versículo 5, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hacia vosotros,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Fíjese bien. Entonces, ¿cómo era la iglesia de Colosas? Era una iglesia con fe en Jesús, ¿sí? Con amor entre hermanos, y una iglesia que crecía en la palabra y daba fruto. O sea, era una iglesia con un estándar de vida muy aceptable a los ojos de Dios, con fruto. Cuando hablamos de fruto, hablamos de carácter de Cristo Jesús, según Efesios 5, donde nos habla el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Y sigue diciendo: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Una vez más, pero vea que dice en el Espíritu. Quiere decir que esta era una iglesia espiritual, no era una iglesia carnal, ¿sí? ¿Cómo se ve la diferencia? Vea a la iglesia de Corinto, ¿sí? Una iglesia carnal. La iglesia de los Gálatas, una iglesia carnal, ¿sí? De Corinto, una iglesia extremadamente mundana, ¿sí? Que estaba cayendo en la iglesia de Corinto en la libertinaje pagano que había en ese territorio, ¿sí? La iglesia de Gálatas estaba cayendo en la esclavitud del legalismo judío, ¿sí? O las sectas, no precisamente en la ley de Dios, sino en el legalismo, en el error de judaizar, cuando Cristo ya cumplió la ley por nosotros. A nosotros nos corresponde una ley, que es la ley del Espíritu, ¿sí? Que aunque se escuche hermoso, es una ley todavía más pesada que la ley de Moisés. La ley del Espíritu Santo tiene más demandas, ¿sí? Pero ¿por qué tiene más demandas? Por dos cosas. Una, porque hay un sacrificio más glorioso que el de machos cabríos y el de corderos, como la ley de Moisés. Dos, ¿sí? Hay un sacerdocio más sublime, que es un sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Cristo. Y una tercera más, ¿sí? Hay más recurso espiritual, no como en los tiempos de la ley. Por eso es una, pues no sé cómo decirlo de una manera no tan ofensiva, ¿sí? Pero es una incoherencia volver a la ley, porque el que quiere volver a la ley está obligado a cumplirla, no va a poder, ¿sí? Porque no tienen ni el sacerdocio, ni el sacrificio, ni los recursos para poder cumplirla, ¿sí? Pero la ley de la gracia o la ley del Espíritu Santo tiene más demandas porque tiene más recursos. Por eso es mejor, en este sentido, la ley de la gracia y del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Gálatas estaba judaizando, o quería o empezaba a judaizar. Y Pablo le dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ustedes como que no han nacido, ¿sí? Una iglesia niña, una iglesia carnal. La iglesia de Corinto, una iglesia carnal, donde les dice Pablo: si escucho contiendas, pleitos entre ustedes, ¿no sois carnales? Yo quería llegar a ustedes, dice otra escritura, ¿sí? Para hablarles cosas espirituales, pero no puedo, ¿sí? Porque ustedes no pueden recibir esto, porque la vianda sólida o las cosas espirituales, el hombre natural, dice la escritura, no las percibe, ¿sí? O el hombre animal, dice otra versión, no percibe las cosas del espíritu porque le son locura. Entonces, por eso mucha gente se iba más a la lógica que a la revelación que Dios le había dado a Pablo. Y la lógica era más sencilla de entender que la profundidad del evangelio que Dios traía a través del apóstol Pablo. Entonces esto es tremendo, ¿sí? Pero aquí vemos una iglesia ni carnal, ¿sí? Ni mundana, amén. Vemos ni tampoco legalista como Gálatas. Vemos una iglesia con fe en el Señor. Fe en la Biblia, mis hermanos, es más que creer que Dios va a hacer algo bueno para mí. Eso no es tanto fe, ¿sí? ¿Qué tal si Dios no lo hace? Yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que Dios me va a levantar, yo creo que Dios me va a dar esto, me va a dar aquello, yo creo que Dios un día me va a sanar, yo creo que Dios, y si no lo hace, si no te bendice como tú quieres, si no te sana como tú estás pidiendo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Entonces tu fe no está fundamentada en su palabra. Nuestra fe en ese caso está fundamentada en lo que yo quiero que Él haga por mí. No sé si me explico. Eso no es fe. Fe es vivir en el Espíritu. Fe es ir contra la carne. Eso es fe, ¿sí?
Fe es ir contra naturaleza, dice el libro de Hebreos. Estos hombres creyeron contra naturaleza, ¿sí? O sea, ellos decían, si me lo da, como dice los amigos de Daniel, si nos salva, gloria a Dios. Si no nos salva, nosotros no vamos a inclinarnos ante otro Dios. ¿Qué tal si ellos condicionan a Dios? Señor, yo sé que tú nos vas a librar. Sí, nosotros creemos que un día nos vas a librar. ¿Y qué tal si Dios, bueno, en ese caso, no los libró? Los metió al horno, ¿sí? Pero porque ellos tenían una fe genuina. ¿Cuál es esa fe genuina? Lo haga o no lo haga, nosotros vamos a obedecerlo a Él. Porque la fe no es condicionar a Dios para que me dé, ¿sí? Mi fe no está condicionada a si me da o no me da. Eso no es fe, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. La fe es ver a futuro, ¿sí? Es ver en el Espíritu. ¿Está claro? La fe es llevar la cruz, ¿sí? La fe es vivir en el Espíritu. Entonces, cuando Pablo nos habla de una iglesia que creía o que tenía la fe en Jesús, pues nos está hablando del caminar de personas que llevan la cruz, ¿sí? Y luego nos habla de amor entre hermanos. ¿Cómo era una iglesia? ¿Cómo era la iglesia de Colosas? ¿Sí? O de los colosenses. Era una iglesia de amor entre hermanos. ¿Eso qué es? Una iglesia que tenía pacto entre hermanos. ¿Sí? Una iglesia que nunca se iban a defraudar entre ellos. Una iglesia que no se iban a poner mal entre ellos. Una iglesia que se sabía cubrir entre hermanos. No una iglesia que se daban tiros de gracia, como decimos. No, sino una iglesia que tenían la confianza, que no... Eso es algo que a mí, en lo personal, no lo entiendo, ¿sí? ¿Por qué aparentar? ¿Sí? No estoy diciendo así soy y pues ni modo. No. ¿Sí? Es irnos mejorando en base a las demandas del Espíritu Santo o a la restauración que Él está haciendo en nosotros, pero nunca querer aparentar algo que no somos, sino somos hermanos, somos familia, ¿sí? Y por eso mismo no podemos querer que la gente tenga un concepto más elevado del que deben de tener de nosotros. Somos hermanos, ¿sí? Somos una familia en Dios. No nos vamos a defraudar, nunca nos vamos a traicionar, nunca nos vamos a poner el mal entre nosotros. Al contrario, nos vamos a cubrir, nos vamos a cuidar, porque somos hermanos. Eso es amor entre hermanos, es un pacto que nos tiene bien unidos entre nosotros. Entonces, eso había en la iglesia de los colosenses. Fe, vivir en el Espíritu, amor entre hermanos, y luego dice ahí, amor en el Espíritu, dice. Fe, vivir en el Espíritu. Entonces Pablo les dice también que la verdad está dando frutos en ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ellos habían recibido, o el Evangelio, en pocas palabras pues, ¿sí? Ellos estaban viviendo lo que se les estaba enseñando, ¿sí? No es solo tener información o conocimiento, es vivir lo que se nos habla. Porque si no, no podemos conquistar. Nos dice el libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 4, ¿sí? Donde la escritura dice ahí, de nada le sirvió al Israel que cruzó el desierto, de nada le sirvió tener la ley, dice, por no ir acompañada de fe. Una cosa es saber, tener ley, pero no vivirla, ¿sí? ¿De qué me va? No me ayuda a mí, al contrario. Si yo tengo un conocimiento y no lo vivo, eso no es tener fruto, ¿sí? Eso es ser religioso, con conocimiento, pero sin vivirlo. Eso es religión. La religión es un cáncer, hermano, que nos hace pensar que estamos bien y que todos están mal. No. La verdadera... Lo dice el libro de Santiago, la verdadera religión es esta, dice. Y en resumen, da a entender dos cosas, ¿sí? Una es jamás ser egocéntrico, nunca ser egoísta. Eso es llevar la cruz. Y ahí no lo dice, ¿verdad? Atender a las viudas, atender a los huérfanos. Lo que quiere decir es, no, la religión genuina, ¿sí? Según Dios, es no ser egoístas, ¿sí? No vivir en base al yo. Eso es lo que quiere decir. No pensar en nosotros mismos. Oye, eso es llevar la cruz. Y luego dice, y guardarse sin mancha el mundo. ¿Eso qué es? No contaminarnos, es santidad, ¿sí? Eso es la religión según Dios.
Pero la religión en este sentido que estamos hablando es en un sentido de apariencia, ¿sí? Entonces alguien que sabe, pero no lo hace. Alguien que se le da el consejo, pero no atiende al consejo. Eso es religión. Entonces Pablo está en una iglesia, la iglesia de Colosenses, con fe, con pacto entre hermanos o amor en el Espíritu, ¿sí? Una iglesia donde se está dando fruto y donde está creciendo en la verdad de Dios. No en el engaño como la iglesia de Gálatas o la iglesia de Corinto, donde están aceptando falsas doctrinas. No, sino en una iglesia que estaba creciendo en la verdad, ¿sí? Esta carta es bien importante, porque esta carta lo que quiere es contrarrestar la corriente del misticismo que había en los tiempos en los que se escribió esta carta. Por eso aquí nos habla, nadie los juzgue, culto a los ángeles, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque pareciera, no es nuevo la esotería, no es nuevo la metafísica, no es nuevo ese tipo de ciencias, ¿sí? Los maestros ascendidos, algo así, ¿sí? No, esto está aquí en Colosenses, ¿sí? De eso habla esta carta en parte, amén. Entonces esa carta nos está cuidando para que no se caiga en eso. Por eso les vuelvo a repetir, no es conocer al diablo ignorando cómo es Dios. Entonces por eso les estoy dando esta base, mis hermanos, que esta iglesia conocía a Dios, ¿sí? Era una iglesia de fe, era una iglesia de amor entre hermanos, era una iglesia que crecía en la palabra, ¿sí? Y era una iglesia que Dios o Pablo podía orar esto que les voy a leer yo, versículo 9. Por lo cual también nosotros, o sea, como consecuencia a esto que ya expliqué, o versículos anteriores, desde el día que lo oímos, ¿sí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos, fíjese, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y fíjese lo que dice ahí, e inteligencia espiritual. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenía esta iglesia? Esta iglesia tenía una sabiduría y una inteligencia espiritual. ¿Eso qué es? Sabía discernir lo espiritual. Tenía un entendimiento de las cosas sobrenaturales, un entendimiento de las cosas espirituales. Precisamente, ¿sí? Por eso el diablo tenía que atacarlos con el misticismo, ¿sí? Tenía que atacarlos con cosas como la esotería, ¿sí? O con cosas profundidades de Satanás o sobrenaturales. Cuidado, ¿sí? Cuidado cuando Dios nos quiere meter a áreas de guerra espiritual, ¿sí? Áreas de liberación, y estas cosas no las entendemos porque nos van a perjudicar. Si a Dios no le impresiona mi misticismo, no le impresiona, tuve visiones, siento presencias, se me apareció tal espíritu, vi tal demonio. No. Yo sé que las cosas pasan, ¿sí? Son reales también, existen. Pero yo me refiero que eso no me hace mejor, ni me hace más santo. Lo que me hace mejor y más santo es vivir lo que está aquí en su palabra. Cuando yo lo viva, no voy a tener desplantes de prepotencia o desplantes religiosos de misticismo, como querer hacerle pensar a la gente que somos más santos. Le voy a dar un ejemplo que aquí Gloria Postrera casi siempre doy. La Biblia dice que un día el apóstol Pablo, él lo describe así, subió al tercer cielo. Nunca dijo yo fui, ¿sí? Vean, es una actitud humilde. Él dice, yo conozco un hombre que subió al tercer cielo, dice. De ahí entendemos que hay 3 cielos, y aquí también los describo. Que subió al tercer cielo y escuchó cosas que no les dado al hombre oír o expresar, ¿sí? Subió hasta el trono de Dios. Yo creo que muchas de las cosas que él escribió son las que escuchó allá, probablemente. Entonces dice, y conozco a tal hombre, si en la carne no lo sé o en el espíritu no lo sé. O sea, él nunca dijo, yo subí al tercer cielo, yo escuché. ¿Saben por qué? Porque en otras escrituras Pablo dice, para que la gente no tenga un concepto más elevado de nosotros del que debe tener. Pablo no quiso impresionarlos, Pablo no quiso mostrarse como el sobrenatural o el místico. Pablo quiso mostrar
la existencia de un mundo espiritual, ¿sí? Y que por la gracia de Dios, Dios lo hizo entrar a eso. Qué terrible es la actitud prepotente de gente que porque vio un ángel, vio un demonio, porque entendió algo sobrenatural o porque, no sé, reprendió al diablo, ¿sí? Se sienten más santos. No, hermanos, ¿saben? Eso, ¿saben qué es? Eso es carne. Eso no es lo que hice aquí. La semana pasada les hablaba de un diseño. Si yo vivo bajo el diseño, puedo confrontar tinieblas de alto rango, ¿sí? Eso no es el diseño. El diseño es la humildad, como dijo Jesús. Aprended de mí, el diseño. Cristo es el diseño. Aprended de mí que soy manso. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo sujeción. En resumen, mansedumbre es obediencia, ¿sí? Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces el Señor nunca quiso mostrarse más santo o espiritual que nadie, ¿sí? Sus acciones y su conducta lo hacían ver mejor, obviamente. Entonces, mis hermanos, a esta iglesia, la iglesia que estaba viviendo en fe, vivía en el Espíritu o llevar la cruz, una iglesia que estaba creciendo en amor o en unidad, donde no había contiendas, donde no había chismes, donde había pacto, hermanos, ¿sí? Donde se veían como familia, no como competencia, donde no buscaban impresionarse el uno al otro, o que lo viera uno más rico económicamente, o sea, como la competencia económica, a ver quién tiene más, y escupir por la boca, es que Dios me ha bendecido, ¿sí? No, somos hermanos, ¿sí? Entonces es una unidad entre hermanos que debemos de guardar, nunca querer impresionar y aparentar para hacer sentir menos a los demás. Eso no es de cristianos, eso no es de hermanos. Al contrario, eso es del diablo, eso está en el mundo. Lo dijo Jesús, en el mundo los reyes de la tierra se buscan imponer y esclavizar a los demás. Y Jesús les dijo, no sea así entre ustedes, sino que al revés, el que quiera ser más grande, sea el que sirva más. Entonces no puede ser esa la actitud, ¿sí? De una persona que se cree o que dice que tiene autoridad contra principados, contra demonios, ¿sí? Mucho menos menospreciar a los otros ministerios o menospreciar a los demás hermanos. Somos un cuerpo local y un cuerpo a nivel mundial. Tenemos que vernos como pueblo de Dios, como hermanos. Por eso esta iglesia, Jesús o Pablo podía orar, yo oro para que les dé Dios sabiduría e inteligencia espiritual, que ustedes entiendan el mundo espiritual, comprendan las dimensiones sobrenaturales, puedan entender lo que se mueve en lo invisible. Por eso Pablo empieza a escribir, ¿sí?, el complemento de las jerarquías o de las dimensiones sobrenaturales que hay en un segundo cielo, porque esa iglesia era capaz de retenerlo y de vivirlo. Porque sabía Pablo que esa iglesia no se le iba a subir, como decimos, no se iba a enorgullecer, porque entendió un misterio. ¿Sí me explico? Entonces, qué terrible, ¿sí? Se dice por ahí, ¿no? O decimos entre nosotros, te dieron un ladrillo, te subiste un ladrillo y ya te mareaste. No, hermanos, tranquilos, ¿sí? Hay cosas tan sublimes en Dios que no vamos a frenarla por la prepotencia, la arrogancia, porque vamos a ir contra Jesús. Y le doy otro ejemplo. Un día, no sé si ya lo dije, pero normalmente lo digo aquí en la iglesia. Un día el Señor dice en su palabra que Él iba a ser entregado. Le dice a los discípulos, ¿sí? Tengo que ir a Jerusalén y ahí voy a ser muerto, voy a ser entregado. Antes de eso habla con los discípulos también y les dice, ¿ustedes quién dicen los hombres que soy yo? Y dan algunas respuestas. Unos dicen que es Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Nadie de los de afuera podía decir que él era el Mesías. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo. Mateo 16, el Hijo del Dios viviente, dice. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro, tienes un entendimiento espiritual. ¿Sí me explico? Y luego le dice, y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le da más entendimiento, más revelación. ¿Está claro? Pues ya le dice, va a haber una roca donde va a ser fundamental la iglesia, ¿sí? O sea, va a existir una iglesia. Es lo que le está diciendo a Pedro. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y le da más revelación, una guerra que tendrá esa iglesia. Termina el Señor esa conversación y entonces les dice, tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer mucho y ahí voy a morir. Entonces Pedro, el que tenía la gran revelación, que no entendió, ¿sí?, lo que es el amor entre hermanos, ¿sí?, solo entendió el misticismo o el tener mucha revelación y no comprender que esto es para la edificación del cuerpo, ¿sí?, no es para presumir. Dice que cuando Jesús, dice en la Escritura, cuando Jesús termina de decir voy a morir y todo lo que les dije, Pedro tomó a Cristo aparte, dice, o sea, lo separó de los otros 11 apóstoles, como diciendo, ellos no nos van a entender, ¿sí? Nosotros hablamos un lenguaje más profundo, nosotros tenemos un lenguaje más sobrenatural. Ellos son carnales, no entienden lo que nosotros entendemos. Jesús lo toma aparte y ¿saben qué hace? Según versiones más viejas o más antiguas, dice que Pedro exhortó a Jesús, lo regañó. Qué tremendo, ¿no? Y entonces le dice, de ninguna manera te va a acontecer esto, o sea, la muerte. No lo permitiré, le dice Pedro. O sea, esa es una actitud soberbia. Entonces el Señor le dice, se le queda viendo y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué significa Satanás? Satanás significa adversario, o sea, tú te estás oponiendo a mí. Esa actitud se opone a mí. Entonces, si entre hermanos competimos de que uno es más santo, otro no, uno es más espiritual porque ora mucho, uno es más espiritual porque tiene visiones, aquel es más espiritual porque entiende el mundo espiritual y el otro no, ¿sí? Estamos contra el reino, somos adversarios. Entonces, esta iglesia no era así. Precisamente por eso Pablo ora y le dice a Dios, dales entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, que esta gente comprenda las dimensiones espirituales, que entienda que en los cielos hay tronos, o en el cielo hay tronos, en el cielo hay poderes o dominios, en el cielo hay principados y potestades que atacan al pueblo de Dios, ¿sí? Que comprendan esta dimensión espiritual. Amén. Y en esta misma carta les dice que Jesús clavó el acta de los decretos en la cruz, que Jesús venció a Satanás y a todos los principados en la cruz del Calvario. O sea, les amplía el panorama de lo sobrenatural en el segundo cielo o en las regiones celestes. Pero tenían que tener ese caminar que les antecede. Eso está a la puerta. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no tengo esa vida o ese caminar y pretendo tener inteligencia, ¿sí?, espiritual, pues me voy a meter en un problema, hermanos. El diablo me va a hacer pedazos, ¿sí? Me voy a meter en un problema creyendo que soy algo que no soy. Amén. Me voy a meter en un problema pensando que Dios me va a respaldar y empezamos a hacer expresiones prepotentes. Yo te mando, ¿sí? Espíritu te mando, y ya ni siquiera en el nombre de Jesús, no, ya la autoridad sobre el mundo. Tranquilos, ¿sí? Esto no es nada más porque yo lo estoy declarando, esto es un caminar, mis hermanos. Estoy hablando espíritus territoriales, porque es lo que expresa aquí. Aquí no se meten huestes, ¿sí? En Colosenses está hablando de tronos. Y esto no, en un trono espiritual de las tinieblas no está un demonito, ¿sí? Está un demonio de alto rango, ¿sí? Hay dominios, o sea, demonios que tienen una influencia sobre territorios, ¿sí? Hay principados, ¿sí? Demonios de alto rango. Está hablando de espíritus que están en territorios. Eso es lo que está expresando Pablo en esta carta. ¿Sí? En ningún momento menciona huestes, que son demonios de bajo rango, ¿sí? Esos espíritus que atacan en nuestra mente, ¿sí? Que nos atacan con pensamientos, que
buscan promover o alimentar deseos que van contra Dios. Esos son huestes de maldad. Yo estoy hablando de principados, estoy hablando de tronos, demonios que ejercen dominio sobre territorios, sobre toda una comunidad, sobre todo un territorio, que no solamente se enfocan, ¿sí?, a una persona o a dos, se enfocan a territorios, a naciones enteras. Esos son tronos. Entonces, Pablo está hablando de eso. Y les vuelvo a leer. Por lo cual también nosotros, bueno, ya lo leí, el 15. En el versículo 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos. Fíjese bien, está hablando de los cielos, ¿sí?, y las que hay en la tierra. Bueno, usted sabe que hay más de un cielo, según la Biblia, ¿sí? Cuando Pablo dice, conozco un hombre que subió hasta el tercer cielo, obviamente me está sugiriendo que hay otros dos cielos, un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, entonces un primer cielo es la tierra, lo que está diciendo ahí, ¿sí? Un segundo cielo es donde moran los demonios, donde están los tronos, desde donde se ejerce dominio espiritual de parte de las tinieblas. Y un tercer cielo, que es lo que menciona Pablo, donde está el trono de Dios, ¿sí? Desde ahí ejerce poder, ¿sí?, y ejerce donde tiene influencia en todo el mundo, todo el universo, ¿sí?, con su omnipresencia, ¿sí?, desde el tercer cielo. Dios está en este momento aquí, donde estoy yo, y está ahí donde usted está. Satanás no, ¿sí?, porque él no puede hacer eso. Él está limitado a ser criatura, no ser creador. Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios, o entre algunas. Entonces fíjese pues, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Pues hay tres cielos, ¿sí? Hay cielos por encima de la tierra, ¿sí? La tierra, lo terrenal, lo que nosotros vemos, lo físico, lo humano, lo que está condicionado a tiempo y espacio. Esa es la tierra, ¿sí? Lo que se desgasta, lo que se acaba, ¿sí?, lo que no tiene eternidad, eso es la tierra, ¿sí? Los cielos físicos que nosotros vemos, que se contaminan, que se van acabando, todo eso es la tierra. ¿Está claro? Y luego menciona la Biblia o sugiere un segundo cielo, que Efesios nos lo dice como regiones celestes. Es ese lugar desde donde está Satanás y todo su ejército, y busca ejercer dominio sobre la tierra. Y un tercer cielo donde está Dios, ¿sí?, con todos sus huestes espirituales, hablando de sus ángeles, ¿sí?, Jesús a la diestra y la iglesia representada en Cristo allá en los cielos. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso dice Efesios que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? Él nos representa allá, ¿sí? Nosotros estamos aquí en la tierra como una extensión de ese reino espiritual o sobrenatural de Dios en la tierra. La iglesia, eso somos, la extensión de un reino superior a un reino de tinieblas y a un reino terrenal. La iglesia es superior en el diseño de Dios. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos. Ya vimos esos tres cielos. ¿Está claro? Sí, primer cielo, lo terrenal, o la atmósfera natural, vamos, sí, lo físico, lo que usted ve. Sí, no solo estoy hablando del cielo físico, estoy hablando de todo lo que es tierra, sí, lo terrenal. ¿Está bien? Otro segundo cielo es donde están las regiones celestes, que es donde está Satanás, ¿sí?, donde están los demonios, donde se establecen tronos, ¿sí? Todo esto es muy interesante, ¿sí? Y tres, donde está el trono de Dios. Ese no tiene límites, no está condicionado a un segundo cielo o solo al tercer cielo, ¿sí? Hay un poder que ejerce influencia hacia la tierra por medio de la iglesia. Entonces es muy importante todo esto. Entonces desde allá ya está hablando de un segundo cielo o lo invisible, ¿sí?, que nos dice aquí que hay en los cielos. Ya vimos esos cielos. Las que hay en la tierra, un primer cielo, visibles e invisibles. Y aquí me dice las invisibles: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea Dios, ¿sí? Todo está bajo la sujeción y el dominio de Cristo, porque Jesús, escucha, Jesús venció, Él dijo, toda potestad, cuando Él resucitó y estaba por ascender al cielo o a los cielos, toda potestad me es dada en el cielo. Cuando la Biblia habla de cielos, normalmente, en este caso abarca los dos o los tres, pero normalmente se refiere a un segundo cielo, el cielo y los cielos, ¿sí? Bueno, espero no saturarle y no me entienda nada, no es mi deseo, mi intención es que aprendamos todos, ¿sí? Bueno, para no hacerlo así muy difícil de comprender, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Por tanto, o sea, cuando Él dice toda potestad, potestad se refiere a influencia o jurisdicción, ¿sí? Jurisdicción es el área de influencia que tenemos o que se tiene. Entonces es toda potestad, o sea, todo dominio me fue dado en el cielo, hablando de Satanás, y en la tierra, hablando de este mundo físico. Por eso pueden ustedes ir y hacer discípulos, ¿sí? Hay tanta enseñanza que hay, ¿verdad? Pero bueno, entonces tronos, ¿sí? Bueno, antes de eso, esos tronos, dominios, principados y potestades, ellos están asentados en un segundo cielo o en las regiones celestes. Desde esa región, desde el segundo cielo, ellos buscan traer una influencia sobre la tierra y ejercer un dominio en la tierra, ¿sí? Y entonces establecer leyes o establecer principios, ¿cómo lo puedo explicar? Establecer cultura, ¿sí? En la tierra. Entonces es una guerra espiritual, ¿sí? Que si yo como hijo de Dios me someto a Dios, es que eso es lo que no nos entra en nuestra cabeza a nivel mundial, ¿sí? Queremos hacer muchas cosas sobrenaturales, pero no sabemos someternos a Dios, ¿sí? Entonces hay que atender a principios, mis hermanos, principios de reino, principios de reino. Esto no se hace al ahí se va, ¿sí? Esto no se hace gritándole al diablo, estos son principios. Amén. Por eso ustedes vean el orden que les estoy explicando. Esa era mi intención, que usted viera este orden antes de entrar a lo que es guerra contra demonios, antes de entrar a la explicación de estas jerarquías, ¿sí? Usted tiene que aprender a vivir en fe, usted tiene que aprender a vivir en unidad con sus hermanos, ¿sí? No puede guardar resentimientos, no puede permitir que los roces lo esclavicen, ¿sí? Usted no puede hacer guerra cuando está odiando, o sea, no puede, ¿sí? No puede pretender que el diablo se le va a someter cuando usted odia a su hermano, cuando usted ha guardado tanto resentimiento toda su vida. No puede hacer eso, es imposible, mis hermanos. Vamos a caer, vamos a ser derrotados. Desgraciadamente, por eso la iglesia a nivel mundial estamos como estamos, por eso no logramos ejercer poder. Entonces mi deseo, y yo sé que esto es lo correcto, es buscar la unidad entre los ministerios, ¿sí? A nivel pues regional, nacional. Amén. Sí, que haya unidad entre pastores, que haya una unidad entre líderes, que haya una unidad entre ministros, que nos podamos unir en la palabra, que nos podamos unir en el concepto y en el diseño de Dios, para no pretender atacar al diablo, porque nos juntamos miles y miles de cristianos y que con eso estamos haciendo temblar a Satanás, mientras en el corazón solo hay divisiones, solo hay contiendas, hay rencores, hay resentimientos. Eso no asusta al diablo. Si a Satanás no le asusta un montón de cristianos o un montón de gente que profese una religión pero no vive esa religión, ¿sí? No le asusta ver muchas iglesias en ciudades, en territorios, no le puede nada. Cuando él ve reino, cuando él ve obediencia al reino, cuando él ve sujeción al reino, es cuando tiene temor. ¿Sí me explico? Por eso la parábola del sembrador, ¿sí? O sea, el sembrador salió a sembrar la buena semilla o la palabra del reino. Cuando se ve la semilla, la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? La palabra del reino es la cultura del reino, la conducta del reino, la vida del reino de Dios. Eso le asusta al diablo.
Por eso la Biblia dice, viene el malo, no viene un malo, ¿sí? No viene un demonio, no viene un principado, no viene un espíritu, ¿sí? Un espíritu de una hueste de maldad o un espíritu bajo rango. Viene el malo, el mismo Satanás, ¿sí? ¿Con qué intención? Robar lo que se sembró, porque a él le hace temblar cuando el mensaje verdadero, por eso Colosenses dice aquí, el verdadero evangelio está dando fruto en ustedes, o la verdadera palabra del evangelio, porque hay falsos evangelios, ¿sí? Que lo que provocan con la iglesia es que la entorpecen, la incapacitan para hacer guerra, ¿sí? La esclavizan, la condicionan a religión, la condicionan a falsas doctrinas, la tienen a merced de Satanás, porque el pastorado, porque los ministerios les puede perder gente, les puede perder dinero. Por eso mucha iglesia está siendo probada en este tiempo, donde no se ve mucha entrada de recursos. ¿Por qué? Porque no hay asistencia en la iglesia, no hay asistencia física, y muchos pastores se pueden estar tambaleando, pueden estar con el miedo que vamos a hacer, ya no tenemos las mismas entradas económicas. Sí, Dios está probando a su pueblo, amén. Entonces no podemos engañar a personas. Quiero que si hay pastores viéndome, o si un día ven ministros esta transmisión, entiéndalo, mi hermano, ¿sí? Usted está exponiendo a vidas, no está exponiendo, no son animales a lo que usted le está hablando, ¿sí? Usted está exponiendo la eternidad de almas. Si en un mensaje es incorrecto, usted no cree que Satanás está jugando. Satanás quiere pegar a muerte, ¿sí? Él no está tirando a ver qué pasa, a ver si reaccionan los hermanos. No, su golpe es a muerte, que usted se va al infierno. Y si no se va al infierno, ¿sí? O si no se muere con el golpe, que usted esté totalmente confundido y confunda a muchos. Entonces no podemos cambiar el evangelio, no podemos enseñar mentiras para yo tener dinero, para que no baje mi condición económica. No puedo enseñar mentiras para tener respeto de la gente. No puedo estar enseñando mentiras para que no se me vayan las almas. No puedo estar enseñando mentiras para que no baje mi condición económica o mi estatus económico, social, porque ya me acostumbré o ya me habitué a una vida económicamente alta y no puedo bajar de esos niveles, y por eso enseño mentiras. Usted está exponiendo almas al infierno, ¿sí? Y usted como ministro se está exponiendo a que lo más reservado del infierno esté preparado para usted. No podemos mentirle a la iglesia, porque al mentirle le estamos exponiendo o los estamos enviando a una derrota segura. No, nosotros debemos de ser un ejército que cada vez que escuchamos palabra y que se nos enseña o se nos aconseja, se nos adiestra para la guerra. Porque esto es una guerra a muerte, ¿sí? No, esto es para los intercesores. Esos los guerreros, los de liberación, ¿sí? Que ellos reprendan, que ellos luchen. No. ¿Hay ministerios específicos? Claro que sí. Pero todos como pueblo de Dios estamos metidos en esta guerra. Entonces Satanás con la mentira, esta carta, o la iglesia de Colosas, una iglesia que entendía lo sobrenatural, era una iglesia que entendía lo espiritual. ¿Cómo cree que lo atacó el diablo? Por eso usted va a ver, si usted lee esta carta, se va a dar cuenta que en esta carta está hablando del misticismo. En esta carta le está hablando de cuídense del gnosticismo, cuídense del culto a los ángeles, cuídense, ¿sí? Porque ¿cómo cree que el diablo se les estaba metiendo a esta iglesia? No se les estaba metiendo con fornicaciones, no se les estaba metiendo con perversiones sexuales como la iglesia de Corinto, no se les estaba metiendo con el legalismo que había en la iglesia de Gálatas, no se les estaba metiendo, ¿sí?, con pecados mundanos como la iglesia de Corinto, se les estaba metiendo con el misticismo, se les estaba metiendo con cosas sobrenaturales, pero bajo un gnosticismo o bajo una ciencia espiritual incorrecta, ¿sí? Culto a los ángeles, la adoración
a cosas sobrenaturales, porque la iglesia entendía, tenía una inteligencia espiritual, la iglesia comprendía las esferas sobrenaturales. Entonces el diablo tenía que atacarles en base a eso. Lea la carta de Colosenses y usted se da cuenta que está hablando cosas del gnosticismo, ¿sí? Nueva era y esas cosas, porque eso no es nuevo. El diablo no puede venir con cosas nuevas, no puede. Aquí todo está en la Biblia. Por eso, como lo digo desde el principio de estos seminarios, el mejor manual de guerra es la Biblia, ¿sí? Pero para entenderla hay que negarnos a nosotros mismos, hay que amar al cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, es una lucha que se vive y esto es real. No tenemos ni el derecho, ni deberíamos tener el valor, si se puede llamar valor, porque eso más que valor es cobardía, de engañar a un pueblo. Entonces, los que me están viendo, pueblo de Dios, ¿sí? Yo sé que hay gente conectada de Gloria Postrera, ¿sí? Otros hermanos bueno, alcanzo a ver algunos de Arca del Pacto, hermanos de Arca del Pacto también de Monterrey, ¿sí? Y los que puedan ver esta transmisión, de la iglesia que sea, ¿sí? Usted tiene una batalla y hay que comprometernos mucho con Dios. Para eso se nos enseña de una manera correcta la palabra de Dios, porque no es la intención que usted se emocione y que su matrimonio sea destruido, que usted se emocione y caiga en pecados porque se emocionó y le empezó a gritar al diablo, que usted se emocione nada más y piense que Dios está obligado a darle lo que usted quiere, ¿sí? No. Usted es un hijo de Dios, ¿sí? Usted es un guerrero, una guerrera de Dios, que usted fue creado para dar a Dios gloria y honra, cualquiera que sea su condición. Usted no nació para este mundo, usted nació para algo glorioso, ¿sí? Mis hermanos de Iglesia Restauración, ¿sí? Pastora Elia, que estoy viendo que también se está conectando y que ha seguido estas transmisiones, yo los bendigo con todo mi corazón, que estas palabras las guardemos y seamos pastores responsables, ¿sí? Estamos llevando a un pueblo, si no se le enseña bien, a una derrota segura. Satanás no juega, sus golpes no son golpes improvisados, son golpes ya estratégicos, ¿sí? El diablo así trabaja, no lo sabe todo porque está derrotado, porque su sabiduría se corrompió, la luz que había en él, Dios se la quitó, por eso es un ángel caído, ¿sí? Y hay tinieblas en él, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios quitó de él la luz que había en él, ¿sí? Entonces él camina y transmite tinieblas, oscuridad, ¿sí? No lo entiende todo, pero es un estratega, ¿sí? Y él pelea en base a estrategias de Dios, ¿sí? Él ha visto muchas estrategias y en base a eso él ataca, ¿sí? Entonces tengamos el valor de defender la verdad. Entonces, hermanos que nos ven, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Sean una iglesia poderosa, que estas enseñanzas formen una iglesia de guerra, formen guerreros de oración, formen preciosos hombres y mujeres de guerra, que no solo se mueven por emociones, sino que pelean por conocimiento, que pelean con entendimiento, que pelean con revelación, ¿sí? No por emociones de gente que nos puede emocionar, pero que está en derrota, no, sino gente que ha peleado batallas y puede enseñarnos correctamente, porque tiene armas a diestra y siniestra. Entonces, vamos a hacer una oración, voy a concluir aquí. Y la próxima semana, con el favor de Dios, seguimos hablando de esta estructura de tinieblas, o la estructura del reino de las tinieblas, ¿sí? Para que veamos cómo es que de una manera general y hasta donde logramos entender, porque vuelvo a repetir, no lo entendemos todo, pero hasta donde hemos entendido, usted va a aprender, ¿sí? Y yo quiero que tenga un corazón correcto, por eso vea los devocionales de los lunes, los martes, porque esas son cosas prácticas del corazón. No podemos entrar a eso. Entonces quédese con esta enseñanza, quédese con lo primero que le hablé de esta carta, ¿sí? Fe, la iglesia que crecía en fe, ¿sí? Quédese con esto, se lo pido en el nombre de Jesús, grábeselo, ¿sí? Una iglesia que crecía en fe, crecía en amor entre hermanos o en unidad, nada de competencias, nada de prepotencias. Una iglesia que crecía en la verdad o dando fruto en la verdad, o sea,
en carácter de Cristo. ¿Está claro, mis hermanos? Esa iglesia, ¿sí? A esa iglesia se le podía dar, o por consecuencia, a esa iglesia iba a tener sabiduría e inteligencia espiritual, iba a comprender el mundo espiritual. Entonces, si nosotros no somos de fe, gente carnal, porque la fe es vivir en el espíritu, lo vuelvo a repetir, si no tenemos amor entre hermanos, siempre contiendas, chismes, pleitos, ¿sí? Si no sabemos vivir en la verdad, o no somos obedientes, ¿sí? Sometidos a autoridades, acuérdese, dice una escritura, ustedes nunca han andado por este camino, le dice Dios al pueblo de Israel, ustedes nunca han andado por este camino, nunca. Guarden distancia entre ustedes y el arca, dice la Biblia, ¿sí? Guarden distancia. Y conforme avance el arca, avancen ustedes, le dice al pueblo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes portaban el arca? ¿El arca iba flotando acaso? No, el arca la llevaban los sacerdotes. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sí? Conforme avancen tus sacerdotes, conforme avancen tus líderes, conforme avancen tus ministros, avanza con ellos, porque tú nunca has andado por este camino. Muchas cosas que yo no entiendo, como un ser imperfecto y una persona limitada en entendimiento, pero yo avanzo en base a lo que veo en mis pastores, ¿sí? Yo veo que ellos avanzan en algo que yo no entiendo, pues yo digo, pues yo voy a avanzar, ¿sí? Porque yo no sé andar por este camino, pero estoy viendo que el arca y los que portan el arca, o la gloria de Dios, mis pastores, mis sacerdotes, están avanzando. Y si ellos avanzan por ese camino, aunque yo no lo entienda o a veces no esté tan de acuerdo, ¿sí? Yo voy a avanzar. Entonces, pero hay gente que todo contradice, ¿sí? Y quiere hacer guerra, ¿sí? Imposible, mis hermanos, va a sufrir derrotas. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Dios les bendiga, iglesias de Monterrey, hermanos de Monterrey, Iglesia Restauración, la Iglesia Arca del Pacto en Monterrey, ¿sí? La Iglesia Arca del Pacto aquí en Torreón, Gloria Postrera, Monte Sión en La Partida, Coahuila, ¿sí? Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que usted, si puede, cierre sus ojos también. Si hay alguna otra iglesia o algún representante de otra iglesia que también nos está viendo, Dios los bendiga mucho, atesore todas estas cosas. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Yo voy a orar por usted. Si usted puede cerrar sus ojos y concentrarse en esta oración, pues estaría muy bien, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, te doy por toda la bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú en tu misericordia deseas abrirnos el corazón, abrirnos el entendimiento, como Pablo decía a esta iglesia. Señor, eres tan sublime, Señor. Nada ni nadie es comparable a ti, Señor. Tú eres glorioso por sobre todas las cosas. Te amamos, Señor. Qué excelente y gloriosa es tu sabiduría, Señor. ¿Quién podrá compararse a ti? Tan sabio, tú mismo eres la sabiduría. Te bendecimos, Señor, y honramos tu nombre. Yo te pido que este día atiendas a nuestro ruego, que no veas nuestra condición humana, porque somos polvo, Señor. Que no veas, Padre, nuestras justicias, porque en primera no las tenemos, y si las tuviésemos, Señor, son como trapos de inmundicia delante de ti. Señor, veas la obra que atestigua a favor nuestro, que es la obra de la cruz. Veas la sangre de Cristo, Señor. Bendito Dios, que clama mejor que la sangre de animales, Señor, y aún de los justos de la tierra, la sangre del Cordero, Señor. Veas la obra, la única obra que realmente te ha impresionado, que es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y en base a esa obra hermosa, Señor, tú nos atiendas esta noche, Señor. En el nombre precioso de Cristo, yo te lo suplico, que a cada uno de estos mis hermanos que nos están viendo en esta transmisión, tú les impongas tus manos, Señor. Y aquel que esté enfermo o esté esclavizado en algo, es libre en este día, en el nombre de Jesús, Padre. Que él sienta como tu mano lo está tocando ahí donde él está, Señor. Si alguien está enfermo, si alguien está esclavo o encadenado en algún área,
yo declaro que es libre por el poder del nombre de Jesús. No el poder nuestro, sino el poder tan sublime que hay en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, toda obra del diablo contra tu pueblo, Señor, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, mi Dios, que cada vida que está oyendo esta transmisión es libre del odio, es libre del rencor, es libre de la amargura, es libre de la frustración, es libre de cualquier daño emocional, de cualquier daño mental, de cualquier daño físico en su cuerpo, en su salud. Declaro que es libre todo azote en el nombre de Cristo, y que tu mano se extienda hacia esos lugares, y cada iglesia representada, en mis hermanos que están viendo esta transmisión, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que levantas un ejército poderoso. Levantas un ejército poderoso en esta nación. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, y anuncio, Padre, que se abren las puertas del cielo en el nombre de Cristo, y que muchos ángeles bajan desde los cielos en el nombre de Jesús para convocar preciosos guerreros de oración que han caminado orando, Señor, hermosos ministerios de intercesión, preciosos hombres y mujeres que han clamado, que han guerreado por muchos años. Señor, yo los bendigo esta noche y declaro en el nombre de Jesús que hoy refuerzas a esos guerreros y a esas guerreras de oración, Señor, en el nombre de Cristo, que el cielo se abre, Señor, y que armas un ejército poderoso en México, Señor, en estas vidas que nos están viendo, Señor, levantas un ejército de oración, Señor, que va a conquistar, que va a hacer la guerra con sabiduría, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano, y declaro que la unción de guerra te imparte esta noche en el nombre de Jesús, para que te actives en la oración, te actives en la intercesión. Declaro las iglesias que estamos representando en esta transmisión: Gloria Postrera, Monte Sión, Arca del Pacto, Restauración, Iglesia Rema en Monclova, Iglesia Arca del Pacto en Monterrey. En el nombre de Jesús yo declaro en el nombre de Cristo que estas iglesias son activadas en la oración de guerra, son activadas en la intercesión, son activadas en la unción profética para poder hacer guerra estratégica en el nombre de Jesús. Son activadas, Padre, en grupos de oración en sus iglesias. Se despiertan, Señor, grupos de intercesión, se activan los dones de intercesión, se activan los dones proféticos, se activan los dones de guerra espiritual en las almas que están viendo esta transmisión y que tienen el llamado. Yo los bendigo, la unción de Dios cae sobre aquellos que son tuyos y que tú los conoces, Señor. Y se levanta un hermoso ejército que va a hacer guerra y va a derribar las obras del diablo en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de su santísimo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios, para gloria de Dios, para gloria, honra y alabanza al Señor. Yo declaro, Señor, que este es un año de mucha guerra espiritual. Yo declaro, mi Dios, que tú te levantas de tu trono y que das, Señor, el banderazo para que inicie una guerra poderosa, Señor. Yo profetizo que se levantan un grupos de oración hermosos en toda la nación. Yo declaro, mi Dios, que tú levantas a tus intercesores, a tus guerreros de oración, en el nombre de Cristo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, siento la voz del Espíritu Santo y yo te declaro, hermano, lo que percibo en mi espíritu de parte del Espíritu de Dios. Este va a ser un año de mucha cosecha. Este va a ser un año donde los guerreros genuinos de Dios, no estoy hablando solo los que creen que por gritar al diablo es suficiente, en base a lo que hablé y en base a la estructura o el diseño del reino de los cielos, esa gente que ha clamado, que ha rogado, en el nombre de Jesús, sigan clamando, sigan rogando, en el nombre de Jesús, porque vas a ver el resultado en las almas por las que ha rogado. Siento esta palabra para la pastora Elia de Monterrey. Hermana, yo la bendigo, la iglesia Restauración. En el nombre de Jesús, Dios le dice, pastora Elia, sigue rogando, sigue clamando, porque este sea el año
donde vas a ver cosecha en esa localidad o en esa ciudad donde Dios ha puesto a la iglesia Restauración. Yo los bendigo, pastores, hermanos, en el nombre de Jesús. Esta iglesia preciosa de ahí de Monterrey, sean benditos en el nombre de Jesús. Y declaro por testimonio del Espíritu Santo que siga rogando, pastora Elia, siga clamando, porque este año usted va a ver respuesta a esos clamores y a esas guerras que ha hecho en oración por esa colonia donde está establecida la iglesia Restauración. Yo las bendigo. Usted va a ver cómo la gente va a ir llegando a esas congregaciones, y Dios nos dice así: y cada iglesia que está, iglesias de mi corazón, iglesias intercesoras, iglesias de oración, iglesias guerreras, yo voy a despertar a aquellos por los cuales han orado. Se me viene la escritura cuando Pedro estaba encarcelado y bajó un ángel y lo sacó a la prisión. Y ese Pedro, esa vida, llegó a una casa donde muchos estaban orando. Yo profetizo por testimonio del Espíritu Santo que este año va a haber un movimiento angelical grandísimo por las oraciones y las intercesiones de muchos guerreros de oración, y ángeles van a descender desde los cielos. Por eso oraba en un principio: se abren las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, y desciende un cortejo angelical enorme a México y a las naciones que han temido a Dios en el nombre de Jesús, y van a sacar a esos Pedros que han estado encerrados, que han estado esclavizados por Satanás. Estoy hablando de almas inconversas y aún creyentes en esa condición, y yo, dice el Señor, voy a llevar esas almas a iglesias que están orando, como la iglesia donde entró Pedro, una iglesia o una casa donde muchos estaban orando y estaban clamando a Dios. Yo voy a hacer que las iglesias de oración se llenen. Yo voy a hacer que las iglesias de mucha intercesión, de mucho ruego, en base a mi espíritu, se llenen, se llenen. Este será un año donde al final de esta primera etapa de este año, tú vas a ir viendo cómo las almas se acercan a la iglesia, cómo se acercan a Dios. Pero voy a hacer que iglesias intercesoras vean respuesta a sus oraciones, y sus casas van a llegar aquellos Pedros esclavos, atados, destruidos, pero que los ángeles los sacaron de la prisión, y van a tocar las puertas y van a decir: ábranos, porque nos queremos congregar en el nombre de Jesús. Y voy a llenar casas, las iglesias que han sido iglesias de mucho ruego y de mucha súplica. Viene un año glorioso para ese remanente, en el nombre de Jesús. Dios nos dé el privilegio de ser de ese remanente, en el nombre de Cristo. Así te bendigo, mi hermano, y así les bendigo, mis hermanos pastores, en el nombre de Jesús. Sigan rogando, sigamos clamando, porque Dios nos va a visitar en su misericordia, en el nombre de Jesús. Se ha hecho así, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Recuerden, los que se conectaron ya a las 8, hemos cambiado o adelantado el seminario a las 7 de la noche. Entonces la próxima semana vamos a estar a las 7 de la noche. Sigan con estas transmisiones para que tengan esta secuencia. Dios les bendiga mucho. Les amo en Cristo y lo digo de todo mi corazón. Dios les bendiga. Gracias por atender a estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, sean muy bendecidos para la gloria de Dios. Dios les bendiga.